y esto va a ser importante. Bueno, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, muchos ya me conocen, soy de Bolivia y es un placer estar con ustedes en este tiempo que hemos titulado Estructura, Panorama y Síntesis de los Evangelios Sinópticos. Antes de comenzar, en esta segunda parte de introducción, todavía no estamos ingresando a Mateo, pero permítame saludar a mis amados hermanos del Zoom que se han dado el compromiso de poder estar con nosotros, se han dispuesto en sus vidas y en sus corazones cada domingo y miércoles poder pasar estos cursos, este curso que estamos haciendo. Así que mi hermano Antonio, mi hermana Brenda, Elizabeth, Evelyn, mi hermano Héctor de la Argentina, Hermelinda, Homero, Aipon dice acá, mi hermana Irma, Leopoldo, María, Marta, Mari Cocino, Melanie, mi hermanita Patti, Reida, Rodolfo, Rosario, mi hermanita Maribel, y ellas se están sumando poco a poco. Bendiciones, amados hermanos. La gracia, la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Saquen sus Biblias, sus cuadernos de apuntes. Arrancamos. Bendiciones. Comenzamos. Estructura, panorama y síntesis del Evangelio según Mateo. Y es ahí donde estábamos, ¿no ve? Entonces, yo sé que hay algunos que todavía están ingresando recientemente, no han podido estar en la clase del domingo, que estaba fascinante, ¿no? Fascinante. Pero continuamos. Recuerde que esto es un estudio bíblico. Muy bien. Repasemos entonces. Recuerde lo que habíamos visto, las cuatro perspectivas de los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes van a presentar a, en diferentes perspectivas a Jesús, ¿no? Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, Marcos presenta a Jesús como el siervo fiel, Lucas como el hijo del hombre y Juan como el hijo de Dios, ¿no? Mateo escribe a judíos, Marcos a romanos, Lucas escribe a griegos y Juan escribe de manera universal, ¿no? A todos sin excepción, ¿no? Él lo mismo lo va a decir en su carta, ¿no? Habíamos visto un poco de la introducción, un poco de la introducción. El libro de Mateo comienza con una genealogía que apunta a dos verdades en cuanto a Jesús. Uno, él era el perfecto hijo de Abraham y dos, era el digno descendiente del linaje real. Jesús era de la tribu de Judá y de la casa de David, ¿no? Mateo va a ser el libro puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esto en un sentido de preparación en cuanto a la vida espiritual, las costumbres, las autoridades y grupos que aparecen en los evangelios. También el manejo del pueblo de Israel antes y durante la llegada de Jesús. Mateo va a unir varios elementos y eslabones que encontramos en los evangelios que son diferentes a cómo acaba el Antiguo Testamento. Interesantes esas palabras, ¿no? Va a unir elementos y va a ser como un libro eslabón. Interesante, ¿no? Esos términos me gustan mucho. Y eso es realmente lo que vamos a ver cuando entremos a Mateo, ¿no? Vamos a comprender ciertas cosas que ya va a ser un apoyo lo que vimos en la introducción a este curso, ¿no? Un poco hablando de los periodos, 6 periodos de las dinastías, ¿no? Es muy importante eso. Su autor. Su autor es el apóstol Mateo, también llamado por los demás evangelistas Leví. Su oficio era publicano, es decir, que era recaudador de impuestos, esto a los judíos, para los tributos a Roma. Este oficio era deplorable y odiado por los judíos, que lo veían como traición. Él cumplía este oficio ¿en qué ciudad? En Capernaum. Muy bien. Mateo había sido testigo presencial de los milagros de Jesús en Capernaum. También, tras el llamado de Jesús, Mateo accede y le invita a comer a su casa, ¿no? A Jesús. Esto era de condenar por causa de los escribas. Es ahí cuando notamos el repudio por causa de los escribas y judíos a los publicanos. Recuerda que Mateo o Leví tenía amigos publicanos, entre judíos y también gentiles. Recuerda que era visto como lo peor, ¿no? La peor persona, el peor judío visto entre los judíos, y más por los grupos radicales como fariseos, saduceos, Sanedrín, ancianos, etcétera, ¿no? Los publicanos sabían que eran la escoria del pueblo judío, no solo por su labor, sino por la relación que había con los romanos, ¿no? Mateo sabía esto y aún así Jesús va y come en su casa, una muestra de la misericordia y la no acepción de personas que hacía Jesús en cuanto a la justificación y el arrepentimiento, ¿no?
Ahí es donde Jesús va a decir la mítica frase, ¿no? Yo vine a los enfermos porque los sanos no tienen necesidad de médico, diría Jesús, ¿no? Fecha y lugar descrito. En cuanto a este punto, no se sabe con ciencia cierta el lugar o la fecha con exactitud. En cuanto al lugar, lo más seguro es que se haya escrito antes de salir de Palestina. Esto es lo más probable que aún cuando Mateo escribe esté en tierras judías. Bueno, en cuanto a la fecha, no se puede saber también a ciencia cierta esto. Lo más probable, una vez más, son datos exactos, es que sea por los años 50 al 60. Lo que sí podemos saber por el testimonio de la patrística, cuando me refiero a patrística, hablamos de los escritos de los patriarcas, ¿no? Conocidos así, llamados así por la historia, los padres de la iglesia, ¿no? A eso se refiere patrística, ¿no? Los escritos de los padres de la iglesia. Eso significa patrística. Es que fue posterior al Evangelio de Marcos y antecedido por la destrucción del templo en el año 70. Es decir, antes de la destrucción, Mateo ya se ha escrito. Destinatarios. Los destinatarios directos eran los judíos que estaban en el territorio palestino y judíos de la diáspora. Palabras claves. Las palabras claves que veremos a continuación son de gran importancia para entender el tema al cual va el apóstol Mateo. Dos palabras importantes y vimos también una tercera, ¿no? La clase anterior. Uno reino y dos monte. ¿Por qué, hermano? Ya expliqué. Si usted quiere saber un poco más de esto, ya está en el primer video donde nos hemos explayado, hemos visto textos, amado hermano, está muy bueno, ¿no? Solamente estoy repasando. Vea el video anterior, Introducción a Mateo, primera parte. Esta es la segunda parte, muy bien. Y creo que acá nos habíamos quedado, ¿no? Ahí, creo que habíamos quedado en palabras claves. Ahora entramos, punto número 5, propósito. Punto número 5, propósito. Repito una vez más, punto número 5, propósito. Perdón, acá está haciendo mucho frío, hermano, mucho frío. Así, por eso estoy un poco abrigado, pues estoy abrigado. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Espero que estén listos, cuadernos a la mano. Vamos. Propósito, punto número 5, propósito. La intención más clara del apóstol es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la intención? Demostrar, demostrar, y para eso Mateo va a utilizar mucho el Antiguo Testamento, que Jesús el Nazareno es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Él verdaderamente era el Cristo, ¿no? Él verdaderamente era el Cristo. Todo lo que el antiguo prometía en cuanto al Mesías se había cumplido en el Jesús que ya había venido, ¿no? Que los mismos judíos que estaban en Palestina y los judíos de la diáspora habían rechazado, ¿no? Y eso era muy importante entender también para Mateo en cuanto a un contexto judío y el aporte que hace él con su evangelio es a los judíos para demostrarles que realmente estaba Jesús entre ellos. Mateo es de los 13 evangelios, el libro por excelencia, que nos va a dar mucho, que nos va a dar más luces del reino venidero. Su aporte al tema central, que es el establecimiento del reino, es de mucha información y aclaración. Esto es muy importante porque Mateo va a ser el libro clave de entender el reino, ¿no? Obviamente tenemos muchos libros en las epístolas doctrinales, en las epístolas generales, incluso en el Antiguo Testamento, pero recuerde que hablando de los cuatro evangelios, Mateo es donde más tú tienes que centrarte para obtener información del reino, es decir, del milenio, ¿no? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, recuerde que el tema central de toda la Biblia es el establecimiento del reino, prometido ya desde el Génesis y cumplido y culminado en Apocalipsis. Hay una línea histórica, hay una línea de propósito, hay una línea del tema central que es cómo Dios va a establecer su reino anunciado, ¿no? Pueblo, nación, reino, rey, gobierno divino, ¿no? Por eso constantemente Jesús va a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces es importante entender esto, ¿no? Del reino de los cielos. Ahora vamos a ver un poco acá, vamos a ver un poco este tema que es muy trascendental. Quiero que entendamos lo siguiente, amados hermanos. En Mateo
constantemente se utiliza reino de los cielos y reino de Dios. Alguien del Zoom tal vez me podría decir cuál es la diferencia, o son lo mismo, o por qué es reino de los cielos, luego reino de Dios. ¿Alguien tal vez tiene alguna idea? Vale equivocarse, para eso estamos acá también, ¿no? Para aprender. ¿Alguien? O simplemente son dos términos distintos, pero apuntan a lo mismo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes los del Zoom? Y también los del Facebook ahí. ¿Mm? El reino de los cielos se refiere al milenio y el reino de Dios a lo universal, a lo de este tiempo. Ya, es una buena observación teológica, más no interpretativa por la carta. ¿Por qué? Porque también Jesús va a decir, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Va a hablar del reino de Dios, pero de manera acercada. Entonces, claro, en un ámbito teológico, apuntando ya a lo que conocemos ya por el Apocalipsis, vemos un reino terrenal físico de 1000 años, con solamente Jesús gobernando, y vemos un reino divino eterno, ya con la Trinidad como ya encargada del gobierno eterno para siempre y por siempre. No hay un límite ahí, pero sí vemos un gobierno milenial por un término de 1000 años, que tiene un comienzo y que tendrá un final. ¿Es cierto? Podemos aplicarlo así, está bien, no tengo ningún problema, pero Jesús va a decir, el reino de Dios se ha acercado. Entonces no podemos decir que el reino de Dios que es eterno se ha acercado. Entonces tiene que haber una relación. Y por eso es importante lo que te enseñé, la historia, ¿no? El trasfondo histórico. Ahora recuerde que para estas instancias eran judíos. Y recuerda qué es lo que los judíos no utilizaban. ¿Qué nombre les temblaba decir? Ni siquiera lo podían escribir. Dios. Eso, Jehová y Dios. Entonces, anoten sus cuadernitos. El término reino de los cielos, el término reino de los cielos, repito, el término reino de los cielos es un sinónimo, el reino de Dios, o perdón, el reino de los cielos es un sinónimo adoptado por los judíos por no nombrar a Dios, ¿no? Por no nombrar a Dios. Es un sinónimo adoptado por los judíos por no nombrar a Dios. Entonces, ¿quién colocó el reino de los cielos? Los judíos, porque se entendía que era el reino de los cielos, ¿no? Y ellos les costaba decir el nombre de Dios, tanto así que no, ni siquiera podían escribir porque era muy santo, ¿no? Utilizando el mandamiento que decía, no utilizarás el nombre de Dios en vano. Tanto se lo tomaron tan a pecho eso que no escribían, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios, ¿no? Por eso colocaron muchos títulos en hebreo, ¿no? Otro día vamos a hablar de eso. Pero el reino de Dios y el reino de los cielos apunta a lo mismo en Mateo. El reino conocido para nosotros como 1000 años, o para ellos el reino mesiánico. Ahora, algo importante que entender que Jesús va a aclarar en cuanto al reino es el reino de los cielos. Se ha acercado, dice, ¿no? Eso es importante entender, porque en la mente judía, amado hermano, en la mente judía no había que vamos a irnos al cielo, vamos a morar allá en el cielo, como hoy se lo plantea. Ahora, eso vamos a corregir con la teología judía y con la teología cristiana, ¿les parece? Muy bien. Vamos un poco a la teología judía. El judío se imaginaba que un día va a ir al cielo, va a estar con la eternidad ahí, casas de oro, mar de cristal. ¿Se imaginaba eso? El judío no cantaba, ¿no? Ya me voy al cielo, mar de oro, mar de vidrio, mar de cristal, calles de oro. Eso no hacía el judío. En la línea teológica del judío era el reino mesiánico viene y el reino mesiánico es aquí en la tierra, donde el Mesías vendrá y seremos cabeza de nación. Y le preguntabas tú al judío, ¿y qué va a pasar con los muertos del Antiguo Testamento? ¿Qué va a pasar con nuestros santos, con nuestros patriarcas? Y el judío, ¿cómo te respondía? Bueno, la promesa que dicen los profetas es, va a haber resurrección. Entonces, pensemos un momento como judíos. El judío no pensaba ir al cielo, etcétera. El judío decía, cuando venga el Mesías y se instaure el reino perdurable, el reino eterno, el reino justo del Mesías, los van a resucitar, nuestros patriarcas van a resucitar, porque esa promesa estaba en la línea escatológica judía.
Muy bien. Entonces, esa misma línea al día de hoy ha cambiado, hermanos, que el reino se va a dar aquí en la tierra. ¿Ha cambiado esa línea? ¿O hay otra línea que es que nosotros vamos a irnos a vivir al cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿La misma promesa se mantiene? Es la misma, el milenio. Sí, Es la misma del milenio, porque lo Claro, único que va a subir es para el arrebatamiento, la iglesia nada más. claro. Ahora, aquí quiero que entiendan, exacto, lo que han dicho es exacto. Ahora aquí vamos a cambiar nuestro pensamiento en cuanto al cielo, en cuanto al reino. Muy bien, ya los que han estado conmigo a Apocalipsis lo van a entender mejor, pero ya otros que están incorporando recientemente lo van a entender bien. Muy bien, ya hemos aclarado el pensamiento judío. Ahora ingresamos a nuestro propio pensamiento cristiano. Muy bien, primero voy a decir cómo hemos entendido el reino de los cielos. El cristiano ha entendido de esta manera, ¿no? Que el cristiano se va a ir al cielo, a morar al cielo. Allá tenemos nuestra ciudadanía, está en los cielos, dice, ¿no? Entonces, nosotros la iglesia nos hemos hecho de la mente de que un día nos vamos a ir al cielo y ahí vamos a morar. Muy bien, esa es nuestra idea y que allá va a ser nuestra morada para siempre, por siempre, eternamente. Amén. Muy bien, que vamos a volarnos al cielo, ahí va a ser bonito en las nubes, etcétera. No, no. La línea teológica arroja que ese reino va a venir a la tierra. Mira aquí adelante. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, significa que ese reino que está en el cielo, donde dice Dios a Moisés, tú haz una copia de lo que está aquí arriba, del templo, ¿no ve? Hay un reino allá en el cual Dios mora. Muy bien. Hay una ciudad allá, claro, pero la Biblia no dice que nosotros nos vamos a ir ahí. Enseguida voy a explicar, no se confunda. Atienda nada más. La Biblia no acaba al final, la plenitud, con que nosotros nos vamos a ir ahí, sino que ese reino celestial va a venir a nosotros. Eso es lo que arroja la línea teológica. Pero hermano, yo no estoy de acuerdo contigo, porque Pablo en Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y Jesús en Juan 14 dice que volveré y os tomaré a mí mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no los hubiera dicho. Por lo tanto, dice Jesús, voy pues a preparar lugar, voy a preparar lugar para ustedes y cuando yo vuelva, voy a tomarlos a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí como que ya hemos chocado, porque alguien puede decir, hermano, tú dices que el reino va a venir aquí, en la tierra va a ser todo. Sí, pero ¿por qué Jesús dijo que allá está haciendo casa? ¿Por qué Pablo dice que allá está nuestra ciudadanía? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, es sencillo. Es sencillo. Jesús fue a hacer una morada en el cielo. Y Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en el cielo. Pero lo que ya Apocalipsis refleja es que esa ciudadanía o esa ciudad, Jerusalén, va a descender aquí a la tierra. Jesús no está mintiendo, ni Pablo tampoco, cuando dice que allá está nuestra ciudadanía, que allá están nuestras moradas. Lo que tú no estás entendiendo y lo que nosotros no estamos entendiendo es que esas moradas, amados hermanos, va a venir acá. Se está cumpliendo toda la promesa de los judíos. Nunca fue que nosotros vamos a ir a morar afuera de la tierra. Y eso es lo que a veces no entendemos, pues hermano. Pensamos que nuestra morada eterna, incluso la del milenio, va a ser en el cielo, fuera de esta tierra, no sé, en Marte, en Plutón, Júpiter, fuera de la galaxia, ¿no? Vamos a vivir ahí como la era de las galaxias. No, la Biblia arroja que ese reino va a venir acá, que las moradas que Jesús ha ido a preparar van a venir. Apocalipsis 22 dice que la santa ciudad va a descender al medio de la tierra. Entonces, entiende usted algo. El reino de los cielos o el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. El milenio se va a cumplir aquí en la tierra y el reino eterno, reino eterno, donde entramos todos a la eternidad, ya con cabeza del Padre Dios, cuando Jesús le entregue la autoridad, como dice Pablo en Corintios 15, también va a ser aquí en la tierra. Es decir, el reino milenial y el reino eterno, ¿dónde va a ser? Aquí en la tierra. No vamos a irnos a otro lugar, no vamos a salir de esta atmósfera. Todo se va a hacer aquí. Eso es lo que ya Apocalipsis nos revela, ¿no? Que todo Dios siempre quiso establecer su reino aquí. ¿Ahora entiendes por qué es el tema central eso? El establecimiento de ese reino divino, el establecimiento de este reino celestial
aquí en la tierra. Ahora entiendes la necesidad de hacer cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser acá. No, hermano, yo quería irme al cielo, dicen muchos. Yo quería estar en Júpiter, fuera de esta tierra. Ya no quería volver a esta tierra, dicen muchos. No, no, aquí va a ser todo. Todo se va a cumplir aquí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tenemos preguntitas en cuanto al reino? En cuanto al reino celestial, en cuanto al reino de Dios. ¿Tenemos preguntitas? ¿Se entendió esa parte, hermanos del Zoom? Si hay preguntas, pueden decirlo, ¿ya? Si hay algún texto que también quieren que explique, lo voy a decir. Pero recuerden, la línea teológica arroja que el reino milenial, ¿dónde va a ser? Aquí, aquí va a ser en la tierra. Y el reino eterno, ¿dónde va a ser? Aquí también en la tierra. Siempre fue el plan de Dios. Por eso es el establecimiento celestial del reino celestial en una tierra física. Muy bien. Lo siento si les he decepcionado a otros, les he desilusionado, lo siento, pero eso es lo que arroja la teología. Yo también me quería ir, hermano, a otra atmósfera, pero no, aquí va a ser todo. ¿Se entendió, amados hermanos, eso? A ver, digan amén, like, no sé. Eso hagan con mi hermano Amén. Rosales. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Y el arpa dónde la vamos a tocar ahora? Lo vamos a tocar acá. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Una vez que han entendido, es el momento de cambiar nuestra teología. Pero hermano, es que a veces vemos algo hermoso en el cielo, ¿no? El cielo va a ser bonito, pero recuerde algo que también la teología arroja. Recuerde algo que la teología arroja. Por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el ángel de Jehová en la zarza ardiente, ¿qué le dijo el ángel? Quítate tus calzados, porque el lugar donde estás es santo es. ¿Por qué era santo ese lugar? Porque Dios estaba ahí. ¿Por qué cuando también se encuentra el ángel de varón de los ejércitos, príncipe de los ejércitos con Josué, le dice, quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es? ¿Por qué le dice eso? Porque lo que hace santo un lugar, amado hermano, lo que hace santo a un lugar es la presencia de Dios. Lo que hace especial, divino, perfecto ese lugar es Dios. Y como esta tierra entera va a estar bajo la presencia de Dios, esta misma tierra va a ser purificada, santa va a ser. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a descender a esta tierra de manera plena y completa, ¿no? Es muy importante entender. A ver, vamos a ver, creo que hay aquí una preguntita, ¿no? Vamos a ver una pregunta. Dice, ¿no? Mi hermana Brenda, cuando seamos arrebatados, ¿dónde nos llevará? Bueno, la Biblia dice que seremos arrebatados en el aire, ¿no? Y esperaremos al Señor en el aire, ¿no? Donde estaremos en el segundo cielo. Pero recuerde, hermana Brenda, que aquí no estamos viendo detalles, sino el cumplimiento pleno. Muy bien. Por ejemplo, ¿dónde la iglesia va a recibir el tribunal de Cristo? Las bodas del Cordero. ¿Dónde va a ser eso? En el cielo. Sabemos que está ahí. Pero recuerde que la teología roja que al final ese reino va a venir acá. Por eso volvemos, pues hermanos. Por eso vuelve la iglesia, porque Jesús tiene que gobernar este mundo. Ustedes plántense esta idea. Esta tierra, este nuestro planeta Tierra tan hermoso, tan bello que es, Dios lo ha creado para que aquí instaure su reino. Esa fue su idea. Hermana Brenda, Dios no ha creado esto. No me gusta esta tierra, está fea, cochina, no me gusta. Vénganse toditos a mi reino, al cielo. No, no fue ese el plan de Dios, hermana Brenda. El plan de Dios fue, creo esta tierra hermosa, bella, porque nuestra tierra es hermosa, preciosa es nuestra tierra. ¿Qué culpa tiene del pecado? No tienen culpa. El hombre tiene la culpa de eso. Pero la creación como tierra, los animales, los vegetales, los minerales, hermana Brenda, Dios creó todo eso perfecto, hermoso. Entonces, en la mente de Dios siempre fue que su reino se lleve acá. Entonces, al final, vamos a llegar a eso. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, instauremos el reino, ya está ahí acá. Vamos a hacer el reino completamente. Como no se hizo, ya vemos el milenio en la tierra, el reino eterno aquí en la tierra. ¿Me dejo entender? Entonces, los demás ya son solamente aspectos un poco más centrados. El arrebatamiento en el cielo. ¿Dónde el tribunal de Cristo? En el cielo. Pero al final, cumplimiento final, pleno, la voluntad de Dios se ha cumplido desde el Génesis al Apocalipsis, Dios y su reino viene a nosotros. Muy bien.
Esa es el cumplimiento final, parcial, pleno, perfecto del establecimiento del reino. Ese es el plan de Dios. Siempre ha sido el plan de Dios eso. Él va a venir a reinar esta tierra que Él creó. Muy bien. Qué bueno que estén entendiendo. No, hermano, así que chiste, dicen otros. No, yo quería irme de esta tierra, dice, ¿no? No, no nos vamos a ir. Es hermosa la creación de Dios, preciosa la creación de Dios. Vamos a avanzar. Estamos en el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? El reino, ¿no? El reino. Y el rey también, ¿no? Y estos dos, el reino y el rey, van a aportar al tema central, el establecimiento de él. Nos van a aclarar un poco más. Eso va a ser lo hermoso cuando lleguemos. Creo que a Mateo 25 y 24 vamos a llegar. Ahí creo que se nos va a aclarar un poco más. Avanzaremos, ¿les parece? Avanzamos. Punto número 6. Punto número 6. El Evangelio de Mateo en relación con las profecías. Repito, el Evangelio de Mateo en relación con las profecías. En este punto, amado hermano, quiero solamente tocar algunos textos porque es gran cantidad de textos que Mateo utiliza del Antiguo Testamento y esto solamente nos puede arrojar una verdad, que Mateo incluye muchas verdades del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque apunta al reino, ¿no? Por ejemplo, el 1.23 se va a complementar con Isaías 7.14, el 2.6 con Miqueas 5.2, el 2.15 con Oseas 11.1, el 2.18 con Jeremías 31.15, el 12.17 con Oseas 6.6, el 12.16 con Isaías 42.1 al 4, el 13.14 con Isaías 6.9 al 10, el 13.35 con Salmo 78.2. Y así puedo yo continuar toda la noche porque hay gran cantidad de alusiones que Mateo usa, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero hermano, alguien dirá, pero yo no veo en Mateo mucho la palabra escrito está. Algunas veces sí lo veo, pero no dice tanto escrito está o como dijo el profeta, no dice eso. Recuerde, amado hermano, que no era importante o prescindible colocar eso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Fernando? Era importante colocar escrito está o así dijo el profeta. Claro, es importante para ti y para mí, pues, amado hermano, que no conocíamos mucho del Antiguo Testamento, pero recuerde que esto está escrito para los judíos. Al judío no tenías que decirle, escrito está o así dijo el profeta. No, él ya sabía, está citando a tal profeta. Está citando a tal autor del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido ya instruidos desde niños en cuanto a la Torá, en cuanto a los libros históricos, proféticos. Ya lo sabían de memoria. Desde niños se les ha enseñado eso a ellos. Y como Mateo está escribiendo a judíos, es natural que algunas veces no utilice, simplemente cite ciertas cosas o haga un juego de palabras que apunten a una verdad que está estableciendo el Antiguo Testamento. Lo mismo pasa con Mateo 24, amado hermano, amada hermana. Cuando llegamos a Mateo 24, muchos piensan, wow, lo que Dios está profetizando aquí, está anunciando algo futuro. Y no, Jesús está utilizando el Antiguo Testamento, pero como nosotros no vemos escrito está o así dijo el profeta, pensamos que es nuevo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestra mente gentil, pues, nuestra mente alejada al uso del Antiguo Testamento. Pero recuerda una vez más que está escribiendo a judíos. No olvides nunca eso. Entonces es natural. Jesús no va a decir, escrito está, ustedes saben, ¿no? Así dijo su profeta. No va a decir eso. Algunas veces va a decir el texto, va a decir la frase, pero como un judío sabe que es una versión, o perdón, un texto del Antiguo Testamento, lo comprende fácilmente. Entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí? Esta verdad. Es interesante notar, subraya esto, anote, que más del 70% del Evangelio, según Mateo, hace referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Es interesante notar que más del 70% del Evangelio, según Mateo, hace referencia al Antiguo Testamento. Por lo tal, es importante que tome en cuenta este dato en su estudio. Entonces, si tú quieres estudiar Mateo 24, las parábolas de Mateo 13, también cuando él va a hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, etcétera, tú tienes que entender que está utilizando, o perdón, que Mateo va a utilizar mucho el Antiguo Testamento. Y nunca olvides ese dato que te dije. No siempre esperes que diga escrito está o así dijo el profeta. No siempre esperes eso. Recuerda que está escribiendo a judíos y los judíos saben muy bien
cuando está utilizando o citando algún escrito del Antiguo Testamento. Pero con esta información, a nosotros como iglesia, como bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos, que nos cuesta, que no entendemos el Antiguo Testamento, ¿qué reflexión nos deja? Claro, no podemos entender el Evangelio de Mateo si no tenemos por lo menos una vista panorámica del Antiguo Testamento. No lo vas a entender. Por eso muchos se equivocan. Sacan cosas equivocadas. Por ejemplo, la parábola de la cizaña. ¿Y sabes cuándo empiezan las parábolas? Nunca fue para los gentiles. ¿Sabes en qué contexto se da? ¿Quieres saberlo? No te preocupes. Vamos a llegar a las parábolas. Ahí tú vas a entender. Ah, ahora entiendo. Cuando el hermano Ferran nos dijo, nunca olvides que esto está escrito para judíos, ¿cómo lo entendía el judío? ¿Y cómo tenemos que entenderlo nosotros? ¿Por qué? Porque recuerda que Mateo es parte del Antiguo Testamento. ¿Qué te enseñé, amado hermano? ¿Qué te enseñé? Para los que son nuevitos, anoten. Y para los que son antiguos, vuelvan a anotar también. Es bueno tener más anotaciones. Recuerde, anotamos entonces. Canónicamente, el Evangelio según Mateo, repito, canónicamente, el Evangelio según Mateo forma parte del Nuevo Testamento. Repito, canónicamente, el Evangelio según Mateo forma parte del Nuevo Testamento, ¿no? Canónicamente, subraya eso, coloque en letras mayúsculas. Canónicamente, el Evangelio según Mateo forma parte del Nuevo Testamento. Ahí usted coloque ahí abajito, igual. Teológicamente, subraya eso, o mejor si lo escribe en mayúscula. Teológicamente, el Evangelio según Mateo forma parte del Antiguo Testamento. Repito, teológicamente, o tú puedes colocar ahí un pero antecediendo, sería muy mejor, pero teológicamente, el Evangelio según Mateo forma parte del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces ese dato nunca olvide. Pero hermano, ¿qué significa eso? Soy nuevito, apenas entro en mi primera, segunda clase. Muy bien, por amor a ustedes hay que explicar, ¿no ve? Hay que ser pacientes. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo canónicamente? Es decir, por el orden de los libros, por el orden escritural. Mateo se ha escrito, sí, eh, después de la ascensión de Jesús. Sí se ha escrito en ese tiempo. Nadie niega eso. Canónicamente, por orden del libro, por escritura, por tiempo de escritura, Mateo forma parte del Nuevo Testamento. Pero ahora, por el mensaje teológico, ¿dónde está Mateo? No en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano Fernando? Porque en el libro de Mateo aún estamos bajo el viejo pacto, aún se está rindiendo la ley mosaica, aún todavía el legislador es Moisés. Se está tratando con un pueblo judío, no gentil, se está tratando con un pensamiento judío, en un contexto judío, en una historia judía, bajo pactos y promesas judías. Entonces, teológicamente, Mateo, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza? Con la iglesia, ¿no es cierto? Con la muerte de Cristo, con el derramamiento de la sangre. Claro que Mateo se escribió en ese tiempo, pero su mensaje, ¿dónde te apunta? A la vida de Cristo. Y en Mateo, Cristo no ha muerto. En Mateo, Cristo está haciendo su ministerio. En Mateo, en el libro de Mateo, Cristo todavía está ejerciendo su ministerio. Por lo tanto, no hay nuevo pacto. Teológicamente, Mateo no es del Nuevo Testamento. Por eso no lo puedes tú aplicar a la iglesia. No lo puedes aplicar directamente. Voy a finalizar aquí un poquito, ¿ya? Quiero que entiendan esto, hermanos, ¿ya? Es más, de los 4 evangelios, anota eso, de los 4 evangelios, solo Mateo hace referencia a la iglesia. Ninguno hace referencia a la iglesia, ninguno. Marcos, Lucas, Juan y Mateo, de los 4 evangelios, solamente Mateo en el capítulo 16 hace referencia de la iglesia como la conocemos el día de hoy, como la conocemos ya en las epístolas paulinas y doctrinales. Pero en los 4 evangelios no existe la palabra iglesia como tal, como la vemos hoy.
Repito una vez más, solamente Mateo en capítulo 16 habla en futuro. Jesús dice, edificaré mi iglesia en futuro. Entonces, si todavía no está constituida la iglesia, si Cristo no ha muerto en el Evangelio de Mateo, si Cristo todavía está asumiendo la ley, si todavía se está bajo un viejo pacto, si todavía se está prometiendo el reino, la instauración del reino, es sencillo, hermanos. Y yo pregunto aquí, a ver, a mi hermana Brenda vamos a preguntar, va a ser mi alumna el día de hoy. Hermana Brenda, una vez más repito, y esto nos comparemos con la hermana Brenda. A todos voy a preguntar, pero la hermana Brenda va a ser la encargada. Hermana Brenda, en Mateo, pacto antiguo, en Mateo, Moisés está legislando, en Mateo, pueblo judío es el principal, el central, en Mateo, Jesús está cumpliendo la ley, no la está abrogando, Jesús está vivo, Jesús está predicando del reino. Es más, en Mateo no hay iglesia. Por lo tanto, hermana Brenda, podemos sacar podemos sacar interpretación directa de Mateo a la iglesia. ¿Podemos sacar? No, pastor, no. Sencillo. Ve qué sencillo es. No podemos sacar interpretación de acá porque no hay iglesia. No hay iglesia. Pero hermano, la parábola del trigo y la cizaña es fácil, es eso, ¿no? En la iglesia hay cristianos trigos son, pero también hay cristianos cizañas son, ¿no? Ay, Dios, no comete ese error, ¿ya? No comete usted ese error. Usted ya ha aprendido, usted va a decir, venga, venga, venga. Yo he pasado clases, va a decir, ya he empezado a pasar clases de Mateo. En Mateo es teológicamente del antiguo pacto, no hay iglesia. La iglesia lo dice al futuro. Entonces, hermano, vos, ¿cómo interpretas Mateo 18 cuando dice, si tu hermano no te hace caso, no, aunque lleves 2 o 3 testigos, llévalo a la iglesia? ¿Cómo interpretas eso? Me pueden decir, ¿no? Ahí vemos iglesia, llévalo a la iglesia, dice. A ver, ¿quién de aquí quiere sacarse 5 puntos más? ¿A qué iglesia se refiere eso? Mateo 18, cuando dice, ¿no? Si tu hermano no te hace caso, bueno, lleva 2 o 3 testigos. Si aún así no te hace caso, llévalo a la iglesia, preséntalo a la iglesia, dice, ¿no? Y si aún así no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Que alguien del Zoom me diga o del Facebook, ¿a qué iglesia se refiere ahí? Porque sí dice palabra iglesia. Eso, muy bien. Buenos alumnos son ustedes, ¿no? Se refiere a las sinagogas, ¿no? A las autoridades del Sanedrín. Eclesia. Ajá, porque la palabra es ahí, eclesía, ¿no? Eclesía, que viene de reunión, de grupo, de consenso, de congregación, de congregarse. Entonces, la iglesia es una congregación, claro. Si lo vemos por la etimología de la palabra, iglesia solamente es una organización, solamente es un grupo, una reunión. Entonces, cuando Mateo 18 utiliza, si no te hace caso a ti ni a los testigos, llévalo a la iglesia. ¿Dónde está diciendo? Llévale al grupo, llévale a la reunión. ¿Cuál reunión había en ese entonces para legislar los juicios? El Sanedrín, el Sanedrín. Muy bien. Entonces no se refiere a la iglesia. Y aplican mal los que están aplicando Mateo 18 para traerlo a la iglesia. No habla de la iglesia. Repite una vez más. La única referencia que se hace en los evangelios a la iglesia como la conocemos hoy, como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, como salvos por gracia, como iglesia del Señor, no existe en Mateo, no existe en Lucas y no existe en Marcos, mucho menos en Juan. La única referencia es en futuro, edificaré mi iglesia en futuro. Además, aquí hay contradicción, pues, hermanos. Es sencillo cuando vienes el contexto. ¿Cómo es posible? Si alguien te dice a ti, no, aquí dice, hermano, Mateo 18, hay que llevarla, hay que reprender al hermano delante de la iglesia. Aquí dice, llévalo ante la iglesia. Y si así no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Tú sencillo puedes decir, mira, aquí Jesús estaría contradiciendo, pues. Se estaría contradiciendo. Mi hermana Rosario, mira, ¿por qué se contradiciría? Porque Jesús en el 16, ¿qué ha dicho? Edificaré mi iglesia en futuro. Pasa unos cuantos días y Jesús dice, llévalo a la iglesia. La pregunta es, Jesús, ¿cómo es posible? Tú has dicho, en futuro, edificaré. Y 2, 3 días, 3 días después, llévenlo ante la iglesia.
¿Quién se está equivocando aquí? ¿Jesús? Porque él dijo, a futuro edificaré mi iglesia, dice. Pero 2, 3 días después, ¿qué dice? Preséntenlo a la iglesia. ¿Jesús se está equivocando? No. Jesús está hablando de la iglesia gentil como la tenemos hoy en día a futuro. Y cuando Jesús dice, llévalo a la iglesia, ¿a qué se refiere? Al Sanedrín, a los juicios de los ancianos. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dice, y si aún así no hace caso, díganle o tómenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. Y hermana Rosario, ahí te dejo que te explayes un poquito. Qué sencillo es, mira, entender eso. ¿Acaso en la iglesia nosotros podemos decirle publicano? ¿Manejamos esos términos? Además, hermana Rosario, ¿cómo yo le voy a decir a un hermano? La Biblia dice, si no te hace caso, dile gentil y publicano. ¿Cómo yo le voy a decir gentil a alguien si yo mismo soy gentil? No hay lógica, pues. ¿Lo entiendes, hermana Rosario? También, hermano. Gentil, bueno, todos lo somos, como ya lo dijo usted. Y publicano, ahorita no hay publicanos en este tiempo, menos en la iglesia, porque publicano era un trabajo de un israelita que trabajaba para el gobierno romano. Entonces ahorita ya no podemos tener esas aplicaciones en nuestra actualidad. Y Jesús no se equivocó, sino que estaba hablándole a unos judíos y ellos entendían la terminología en la que se estaba expresando Jesús mismo. Claro, es sencillo entender eso, ¿no? Porque todo lo que Jesús va a decir en Mateo 16 lo está aplicando a futuro. Por ejemplo, cuando le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves, ¿lo está aplicando ahí? No, pues hermano, esa versión, esa parte de la conversación lo está aplicando Jesús a futuro. O sea, no creo, no veo por dónde hay que confundirse. O sea, es sencillo cuando lo lees. A ver, nos confundimos nosotros nada más, ¿no? Así que prohibido utilizar Mateo 18 para ir a la iglesia y decir a tu hermano gentil, no hagas eso. Ese es para un contexto judío. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Es importante entender las referencias del antiguo. Ellos entendían muy bien eso, ¿no? Entendían muy bien eso. Ahora entiendes por qué pecadores eran los gentiles. Porque cuando Mateo le invita a Jesús, ¿qué le dice a los fariseos? ¿Cómo es posible que esté comiendo con publicanos y pecadores? La pregunta es, ¿a quién está llamando pecadores ahí? A gentiles, pues. Porque para el judío, el gentil, cualquier gentil que era, pecador. Qué sencillo, ¿no? Cuando entendemos el contexto histórico y la mente de los judíos. Por eso cuando tú leas o estudies Mateo, primeramente céntrate en un pensamiento, en una historia, en un trasfondo judío. No lo veas como tú lo ves ahora. Ah, soy iglesia, yo soy comprado por la sangre de Cristo, Cristo vino por mí, etcétera. No lo apliques así. ¿Por qué? Porque no está aquí nuestro grupo, no está acá. Muy bien, aplícalo como judío, entiéndelo como judío. Y después, claro, puede haber aplicación devocional, puede haber, pero una interpretación bíblica apegada tiene que ir al contexto histórico o al contexto del propósito, que es a los judíos. Muy bien, avanzamos. Entonces, hermanos, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Tenemos que saber. No se pierda por eso las clases del panorama del Antiguo Testamento. Muy bueno está eso. 7, promesa cumplida. Entramos a esto. Promesa cumplida. La llegada del Mesías prometido es anunciado desde las páginas del Génesis y hay una progresión en cuanto a su venida, que ya lo vemos efectuado en el libro de Mateo, con un reino postergado hasta la segunda venida. Por eso te dije que Mateo va a unir eslabones, ¿no? Mateo va a mostrar cumplimientos plenos, ¿no? Y ahí entendemos mucho. Ahora, obviamente no lo entendemos por nosotros, ¿no? No lo entendemos por nosotros porque nosotros ya lo entendemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa. Pero recuerda que Mateo quiere explicar a los judíos cómo se ha cumplido la promesa. ¿Me dejo entender? Entonces no lo veas, pero yo lo entiendo, hermano. Yo ya he leído. Claro, tú lo entiendes porque tú y yo tenemos la revelación completa, pero ponte en el lugar de los judíos expatriados y los judíos que estaban en Palestina. Les costaba todavía aceptar el cristianismo, aceptar a Jesús. Por eso les va a costar mucho bautizarse. Muy bien, les va a costar mucho creer en Jesús. Por eso Mateo escribe y dice, acá está, yo voy a escribir para comprobarles que todo lo que se estaba anunciando se ha cumplido en Jesucristo. Entonces,
Para nosotros ahora, en nuestro contexto, en nuestro tiempo actual, ¿qué sería Mateo? Mateo nos va a enseñar cómo se ha cumplido en su libro, es decir, en el Evangelio de Mateo, ya Jesús vino, la promesa se ha cumplido. Muy bien, para eso vamos a ver el siguiente fragmento en personajes importantes, ¿no? Recuerde que estamos viendo cómo la promesa se cumple. Para nosotros sería en el libro de Mateo. Para los judíos sería en Cristo, en su primera venida, a los cuales ellos rechazaron. Muy bien, repito una vez más. Para nosotros, ahora en este tiempo, en esta hora, en esta fecha, como quieras decirlo, vamos a ver cómo se ha cumplido en el libro de Mateo, en el libro de Mateo. Pero para los judíos de esa época, los que están leyendo por primera vez, se está cumpliendo en la primera venida, a los cuales muchos de ellos vieron, participaron incluso en la crucifixión y han escuchado el testimonio de los discípulos de primera mano. Muy bien, comenzamos. La línea de la promesa hasta el cumplimiento va a comenzar con un hombre importante, Adán, ¿no? Desde ahí comienza la promesa. Específicamente en dónde, en Génesis 3:15, ¿no? Cuando se le promete a Adán que iba a venir un vencedor, ¿no? Conocido después para nosotros como el postrer Adán. Muy bien. Entonces, primeramente vamos a un contexto judío, después entramos a un contexto gentil como nosotros, ¿no? Como iglesia, ¿ya? No les quiero confundir. Vamos, entremos a una mente judía. Bueno, Mateo les va a decir, a Adán se le prometió esta promesa. Y recuerden que también viene Abraham, donde se ratifica la promesa. ¿Por qué Adán es importante? Porque ahí comienza, vendrá un futuro vencedor, la descendiente o la simiente de la mujer quien va a herir a la cabeza del calcañar, ¿no? De la serpiente. Entonces, vamos más adelante en una historia judía y el judío entendía que había un pacto hecho a Abraham, el hijo de la promesa, ¿no es cierto? La descendencia y la bendición que estaban hechas en el pacto abrámico. Luego viene Jacob, y los judíos saben eso, que en Abraham, a ver dónde está el mouse, ahí está. Aquí en Abraham, lo resaltante, y quiero que anotes ahí, aquí, ¿qué vas a anotar en Adán? La promesa comienza, ¿no? La promesa comienza, o se da la promesa. En Abraham, comienza el pacto, comienza el pacto. Muy bien, que tiene 3 promesas, ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Hermano, ¿por qué aquí no está Isaac? Porque recuerda que en Jacob se cumple la nación, porque a Jacob se le cambia de nombre y se le coloca Israel. Por eso aquí solamente Mateo va a utilizar nombres importantes, claves, ¿no? Para que el judío entienda. Entonces, Adán, por el inicio de la promesa. Abraham, por el pacto de la promesa, ¿no? Jacob, ya vemos el cumplimiento de la promesa, ¿no? Empezamos con los 12 patriarcas y ustedes ya saben la historia. Ahora, aquí ya viene un poco más, se nos esclarifica un poco más, se nos aclara un poco más, porque hasta aquí veíamos un descendiente futuro, un victorioso, una nación grande que iban a ser bendición, cabeza, etcétera. Aquí una relevancia del pueblo de Israel, pero desde aquí, desde la etapa de la monarquía, ya vemos un futuro rey, un Mesías, un Cristo prometido, que obviamente ya lo hemos visto también en las páginas del Pentateuco con Moisés, que ya había dicho, ya había precedido en cuanto al profeta que iba a venir. Muy bien, entonces Judá va a ser importante. ¿Por qué? Por la tribu y la descendencia. Por eso Mateo, ¿cómo empieza su genealogía? Hijo de Abraham, hijo de David. Es decir, era de la tribu de Judá, que ya vemos la promesa y la bendición de Jacob en Génesis capítulo 50. Entonces, un poco más repasamos. Adán comienza la promesa, ¿no? Abraham, pacto de la promesa. Jacob, se cumple la promesa, ¿no? Que se había hecho Abraham. En Judá, vemos la tribu de la promesa, ¿no? Ya sabíamos de qué tribu iba a salir. Ya se sabía eso. Lo que no se sabía es de qué casa iba a salir. Y ustedes saben la historia. ¿De qué casa? De la casa del rey David. Entonces, mire la diapositiva. Ruth es el eslabón que va a unir estas dos cosas. Cómo el reino de Judá se ha preservado y Dios ha mirado una casa, la casa de David, para que
un hijo de David sea el futuro Cristo, el Mesías. Y mira cómo poco a poco Dios está dejando dar a conocer al personaje central, el rey, Jesús, en cuanto al reino. Ruth es un eslabón que va a unir la teocracia con la monarquía. Va a unir estos dos eslabones. Por eso Ruth, ¿cuándo se escribe? Hermanos del sur, Ruth, ¿cuándo se escribe? ¿En la monarquía o en la teocracia? Para que entendamos mejor. ¿Ruth se escribe en la etapa de los reyes o Ruth se escribe en la etapa de los jueces? ¿Qué dicen los del Zoom? Jueces. Jueces, dice el hermano. ¿Qué dice el público? No, hermano, no sé, no he leído Ruth, van a decir. No, pues hermano. No. ¿Cuándo se escribe Ruth? Muy bien, se las anote entonces, anote y no olvide nunca. Ruth se escribe en la etapa de los reyes. Ruth se escribe en la etapa de los reyes. ¿Quieres que te lo compruebe? Vamos a Ruth. Por poner importancia en la historia bonita de Ruth y vos, hermano, tú no estás entendiendo el libro de Ruth, que es clave en la teología del reino. No, hermano, a mí me han enseñado cinco tips para encontrar a tu voz, así, ¿no? O 5 tips para encontrar a tu Ruth, una moabita hermosa, ¿no? La pareja ideal. Pero te estás olvidando, pues, hermano, de la carne, de la vianda que tiene Ruth. Ruth no solamente escribió para una historia bonita, hermano. Fue escrito para unir este eslabón perdido, que cuando lleguemos a la etapa de la comprensión de los jueces a la monarquía, va a ser un poco más esclarecedor. Muy bien. Entonces vamos, Ruth, Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. El capítulo 4 es la clave del libro, hermanos. Muy bien. Vamos al capítulo 4 de Ruth, verso 16. 17. Y le dijeron nombre de las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, ¿no? Este es padre de Isaí, padre de David, padre de David. Y la pregunta es, en la etapa de los jueces, ¿sabían que ya existía David? No sabían. El autor de Ruth, que no sabemos quién fue, muy probablemente, si gusta anota también, muy probablemente, y lo más seguro, hermanos, es que Samuel haya escrito este libro. Muy probable es eso. Ay, hermano, ¿acaso no lo escribió Ruth? No. Recuerde, esto es muy importante entender, pues, hermano. Esto es lo que quiero que entiendas. No siempre dice Ruth, es que Ruth escribió su historia bonita, ¿no? Lo mismo pasa con Esther. Esther escribió su libro bonito, la reina Esther. No. Recuerda que en el canon o en la escritura o en la palabra de Dios, Dios va a colocar sus libros con un propósito teológico. No más que bonitas historias, más que algo bonito, Dios tiene un propósito teológico. Por ejemplo, Ruth, si no lo ves con este foco teológico, te vas a perder en la historia bonita, te vas a perder en el buen trato de una nuera con su yerna, te vas a perder en ese detalle porque tú no tienes comprensión teológica. Toda la Biblia está escrita para comprender teología. ¿Qué significa eso? El propósito de Dios, el establecimiento del reino. Entonces, Ruth, ¿cómo me está aportando al establecimiento del reino y a la presentación del rey? Y Ruth dice, y Ruth es el eslabón, el que va a unir. Esto pasó desde la promesa a la casa, perdón, a la tribu de Judá, y cómo se va a enlazar la promesa del Mesías, del Cristo, a la casa de David. Ese es el eslabón que une Ruth, teológicamente. Muy bien. No sé por qué no están anotando, hermano. No sé por qué no anotan, hermano. Usted se la saben todos. Aquí ya dice, ¿no? Tomando, y le dijeron hombre, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, mira aquí adelante. ¿Por qué creo que es Samuel? Mira aquí adelante. ¿Por qué creo que es Samuel?
Porque Samuel está narrando la historia de Noemí, Noemí y Ruth. Narra la historia, y aquí está, pues, hermanos, el propósito del autor. Aquí está el propósito, aquí, exactamente en el verso 17, ¿no? Mira cómo narra la historia. Pasó esto, murieron los dos hijos, se vinieron, tenía dos nueras, etcétera, etcétera. Vino vos, etcétera. Se casaron. Ahí está la conclusión. Ahí quería llegar el autor. Y tuvieron un hijo llamado Obed. Este fue el padre de Isaí. Este es padre de David. Ese es el punto donde quería llegar el autor de Ruth. Y muy, muy acertado porque sería Samuel. Lo voy a explicar por qué cuando lleguemos a Samuel. Muy acertado. O sea, sería eso porque él colocó, eso quería demostrar. Cómo se preserva la casa del linaje real, más allá de la tribu real. David, David, ¿me dejo entender? ¿Sabían eso, hermanos, de Ruth, o les estoy confundiendo? No, hermano, dicen, no. Yo lo veía, dicen, ¿no? Otros dicen, así que chiste, dicen otra vez, ¿no? Sí que chiste, dice. Yo quería que sea una historia bonita. Estos hermanos, no sé, no me responden nada, están callados. Quiero pensar que lo entienden. Avanzamos, hermanos, avanzamos. Están muy serios, hermanos. Ya les dije que el único serio aquí tengo que ser yo, hermanos. Ustedes no, tienen que alegrarme la vida, hermanos. A ver, ¿cómo están los del Facebook? Escríbanos ahí saluditos, comentarios. Ya prontito estamos acabando. Muy bien. Entonces, repito una vez más. Ruth es el eslabón que une la teocracia con la monarquía. Muy bien. La etapa de los jueces con la etapa de David, siendo el punto central del libro cómo se llega a el rey David. Muy bien. Sabemos la historia por el pacto davídico. Luego tenemos la etapa de la preservación, los 400 y algo más años de silencio, donde ¿qué se va a preservar? La casa de David. En esta preservación, ¿quiénes van a intervenir? ¿Quién me dice? Hace un momento dije un libro. Esther. Esther va a ser clave en la etapa de la preservación. Wow, ya quiero llegar a Esther, hermano, ¿no? Muy buen libro, precioso libro. Hermano, pero en Esther no se menciona a Dios, no hay un nombre específico en cuanto a Dios, pero tú ahora ya sabes, pues, que Esther va a aportar a la preservación del linaje de David. Mira, hermano, valora estos estudios, de verdad, hermano, valora lo que se está dando aquí. Espero que lo aproveches, hermano. Si yo hubiera tenido esto, hermanos, hace años atrás, hermano, tal vez ahora sería un teólogo. Ay, hermano, ¿no? Valore lo que se está dando acá. Avanzamos. Y luego, cumplimiento. Jesús. Adán, Abraham, Jacob, Judá, David, preservación y Jesús. ¿Cómo hemos hecho? Inicio de la promesa, pacto de la promesa, cumplimiento de la promesa. Judá sería la tribu de la promesa. Ruth sería el puente hacia la promesa, el puente hacia la promesa. David sería la casa de la promesa, ¿no? Cuando digo promesa, nos referimos a Jesús, ¿no? Y la preservación de la promesa. Y en Jesús, ¿qué vemos? La promesa ya vino. Qué bonitos títulos hemos colocado. Muy bien, hermanos. Haga usted su propio título también. Muy bien. Si le gusta, el mío utilice. Si no, usted mismo busque sus propios títulos. Ojo en cuanto a la promesa. Avanzamos. Avanzamos. Uy, llegamos a esta parte, hermanos. A ver, ¿qué dicen los del Zoom? Si están ahí despiertos, digan, ¿avanzamos o no avanzamos? A ver, va a depender de la mayoría, hermano. Si veo ahí disponibilidad, actitud, ¿avanzamos o no? Amén, pastor, amén. 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 Sí, avanzamos. Amén. 5 nomás de los 30. ¿Verdad? Prendan sus micrófonos, hermanos. Motiven, pues, hermano. Están callados. Amén. Eso, ahí está. Fuerte. Vamos. Amén, tienen que decir. Muy bien. ¿Dónde está mi hermana Rina, Melanie, Leopoldo, mi hermana Maribel, mi hermano Santiago? ¿Avanzamos o no? Muy bien, avanzamos, dicen, pues. Amén, pastor. Sí, sí, avanzamos. Adelante. Muy bien. Avanzamos entonces. Nuevamente ponemos la atención a todos. Muy bien, acá ya estamos llegando a un poco la parte final de la introducción.
Avanzamos. 8. Estructura del Evangelio según Mateo. Repito, estructura del Evangelio según Mateo. Aquí aliste su bolígrafo, por favor, aliste su bolígrafo. Espero que tenga ahí varios bolígrafos de colores, tiene que utilizar. Aliste, aliste. Voy a dar un poquito de tiempo, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Ya sacó sus marcadores? Hermano, no tengo. Ya, pues pídale al hijo, al nieto, pídale por un momento, hermano. Pídale regla, compás, transportador, pida todo. Ya arrancamos con la estructura. Yo voy a pasar rápido, hermano, no sé. Tienen que apurarse, tienen que apurarse. Avanzamos. 8. Estructura del Evangelio según Mateo. Mateo es por excelencia el libro que nos va a dar más luces del reino. La intención de este estudio es dejar a los estudiantes puntos claves para su comprensión singular como libro y teológica como unidad de mensaje. Interesante eso, ¿no? O sea, en esta estructura tú vas a ver puntos claves. Cuando quieras estudiar Mateo de manera singular, es decir, solo el libro de Mateo, pero también cuando quieras ver a Mateo en el aporte al mensaje teológico. Muy bien. Entonces, mira, te voy a dar esta estructura, te va a servir en los dos puntos. Cuando quieras estudiar Mateo, te sirve. Pero cuando quieras ver a Mateo en el mensaje teológico, hermano, tu vida va a cambiar. Si unes Mateo, más adelante les voy a decir, mejor no me adelantaré. Yo que ustedes me van a adelantar mucho, hermanos. Pero te unen, te va a ayudar en eso, ¿no? Recuerde que esto no es un estudio profundo, texto por texto, palabra por palabra, pero es un estudio estructurado, bien sintético y bien panorámico. Te estoy ayudando mucho, hermano, muchísimo, muchísimo. Por ello, hemos estructurado los 28 capítulos de este libro en 6 divisiones que tendrán temas centrales dentro de cada uno. Vamos a ver estas 6 divisiones centradas, subraya eso, en el rey y el reino. Vamos a ver estas 6 divisiones centradas en el rey y el reino. Muy bien, avanzamos. Número 1, primera división, presentación del rey. Presentación del rey. Capítulo 1 al capítulo 4. División número 2 o estructura número 2, la predicación del rey. Capítulo 5 al capítulo 7. Tercera división, prodigios y autoridad del rey. Prodigios y autoridad del rey. Capítulo 8 al capítulo 9. 4. Privilegios y rechazos al rey. Capítulo 10 al capítulo 23. 5. Predicciones futuras del rey. Predicciones futuras del rey. Capítulo 24 al capítulo 25. Y por último, postergación del reino. Capítulo 26 al capítulo 28. Y estas son nuestras 6 divisiones o nuestras 6 estructuras que hemos desarrollado para tocar este fabuloso, maravilloso evangelio según el apóstol Mateo. Todos concentradas o centradas en la temática de el rey y el reino, que es el tema y el propósito central del libro. Presentación del rey, predicación del rey, prodigios y autoridades del rey, privilegios y rechazos al rey, predicciones futuras del rey y postergación del reino. Capítulo 1 al capítulo 4. Capítulo 5 al 7, 8 al 9, 10 al 23, 24 al 25 y para finalizar 26 al 28. Entonces vimos acá algo importante. Recuerda lo que dice acá la diapositiva, que estas 6 divisiones van a tener temas centrales cada uno, como ustedes ya lo se ha acostumbrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Josué lo dividimos en 3, pero tienen temas centrales también, o subtemas, por así decirlo, ¿no? Que vamos a desarrollar a lo largo de esa división o esa estructura. Así que vamos a ver eso. Presentación del rey. Repito una vez más. Presentación del rey. Muy bien. Punto número 1, o inciso A, vamos a ver su genealogía. Inciso B, su nacimiento. Inciso C,
su heraldo y bautismo. Y inciso D, su inicio ministerial. Ya, usted puede colocar por 1, 2, 3, 4, igual, o por inciso, ya como usted guste, hermano, ya como usted guste. Entonces, en la primera división, la presentación del rey, 4 puntos importantes, ¿no? O 4 subtítulos importantes. Su genealogía, su nacimiento, su heraldo y bautismo y su inicio ministerial. Segunda estructura, predicación del rey, 4 temas importantes: las bienaventuranzas, enseñanzas sociales, enseñanzas espirituales y aflicciones y pruebas. Hermano, no mucho nos haces escribir. Aquí tú has venido a estudiar, hermano. Tú has venido a estudiar. Y imagínate cuando lleguemos a estos puntos, ¿no? Tú vas a hojear tu Biblia, hermana, hermano. Aquí vas a aprender Biblia, hermano. Mucha Biblia. Así que empieza a ahorrarte porque vas a después comprar otra Biblia mucho mejor, más durita en la tapa, hojas fuertes, ¿no? Porque con el hermano Fernando vas a aprender mucha Biblia. Como yo tienen que ser. Tengo 2 Biblias y una Biblia ya viejita, ¿no? Así que usted vino aquí a aprender. Esfuércese. Hermano, mi mano me duele tanto que escribo. Qué bien, me alegra. Tiene que sacrificarse. En el sacrificio siempre hay recompensa. Apunte todo lo que pueda apuntar. Muy bien. Predicaciones del rey. Las bienaventuranzas, enseñanzas sociales, enseñanzas espirituales y las aflicciones y pruebas. Prodigios y autoridades del rey. 4 temas importantes también: inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Inciso A, sobre las enfermedades. Inciso B, sobre la creación. Inciso C, sobre el pecado. E inciso D, perdón, sobre la muerte. Usted notará, amado hermano, amada hermana, que cada división va a tocar temas importantes, ¿no? Por ejemplo, prodigios son milagros, ¿no? Son actos sobrenaturales. Y también autoridad, ahí nos va a demostrar Jesús que Él hace milagros, pero Él tiene esa autoridad. Por eso dije prodigios y autoridad del rey, ¿no? Entonces va a hacer prodigios, milagros sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre el pecado, sobre la muerte, y va a colocarse a él por encima de esos milagros, ¿no? O como autor también de esos milagros. Interesante, porque aquí vamos a ver un poco de la blasfemia del Espíritu Santo. Está muy bueno lo que se viene, hermanos. División o estructura número 4, privilegios y rechazos al rey. 4 temas importantes. Inciso A, proclamación. Inciso B, llamamiento. Inciso C, rechazo y parábolas. Inciso D, justa retribución. Amado hermano, hasta aquí quiero pedirle algo, ¿no? Quiero que si usted realmente valora estos estudios, valora este tema que estamos dando de manera gratuita, gratis, lo que a veces no se da en otros lugares, yo le pido que ponga atención. La única detalle que nosotros pedimos es que tenga interés. Cuidado que usted está ahí en su cama, ¿no? Ahí echadote, ahí anotando, así, no va a aprender. Ponga importancia. Mira a mis hermanas que están sentadas en sus mesas, ahí en el sofá, con la Biblia en la mano. Mucho va a implicar el carácter, mucho va a implicar mucho la actitud como usted lo está haciendo. Muy bien, usted puede pasar estas clases, pero si ahí no hay una actitud, un carácter formado, usted no va a recibir provecho, hermano. Puede tener los apuntes, pero si no hay un carácter, va a hacer esto al final para su mal. Por eso siempre pido, pues, prendan sus cámaras, hermano, estén atentos, ¿no? Ya, bueno, no pueden prender sus cámaras, pero espero que estén sentaditos, ahí encerrados en un cuarto, ¿no? Nadie me molesta. Y coloquen, ¿no? En ese cuarto, hora de estudio, no molestar, no tocar, no quiero cena. Así usted tiene que colocar, ¿no? Guarden la cena, yo como después. Esto usted tiene que tener actitud y carácter para poder recibir y quedarse en su corazón. Y lo más importante, que retenga su mente esto, hermano. Tiene que retener su mente. Por eso es importante la disciplina, ¿no? Yo le digo por experiencia, hermano. Le digo por experiencia, hermano. Predicciones futuras del rey. Acá vamos a ver un poco de las predicciones, es decir, de las profecías en cuanto al futuro que va a decir el rey, ¿no? Por ejemplo, la casa quedará desierta, el templo será destruido, señales e ilustraciones del fin, y por último,
el juicio a los gentiles. En este punto vamos a tocar Mateo 24 y Mateo 25, ¿no? Que son predicciones futuras del rey. Qué hermoso va a estar. Para finalizar, postergación del reino. 4 temas importantes. Inciso A, últimas fiestas. Inciso B, audiencias. Inciso C, muerte y resurrección. Para finalizar, la gran comisión. La gran comisión. Como estamos en tiempo de misericordia, ahí lo voy a dejar unos segundos, ¿ya? Anote, grábese. Es importante que entendamos esta estructura porque de aquí vamos a partir todo nuestro estudio. Muchos ya quieren llegar, hermano, yo quiero llegar aquí quiero llegar a las parábolas, hermano. Ahí siempre yo quería llegar. Por eso nomás estoy en este curso, dicen muchos, ¿no? Ya vamos a llegar, no se preocupen. Yo quería llegar a las bienaventuranzas, hermano. Ay, yo ya a la enfermedad, a cómo Jesús también va a ser rechazado, hermano. Yo quería llegar a todo eso, ¿no? O muchos dirán, yo a la muerte y resurrección, ahí quería llegar, hermano. Vamos a llegar. El libro de Mateo está precioso. Espero que tengan ese deseo de poder aprender y los espero el día domingo, donde vamos a empezar la primera división, presentación del rey. Vamos a presentar al rey de los judíos. Muy bien. Entonces, amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a llegar hasta acá. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y estamos haciendo este estudio para poder edificar al pueblo de Dios. Si así está Mateo, hermanos, imagínense cuando lleguemos a Lucas, Marcos. ¡Wow! Cuánta información y cuánto del mensaje teológico vamos a nosotros rescatar. Le pregunto a usted, ¿está dispuesto? ¿Quiere aprender? ¿Tiene el deseo de poder aprender? ¡Qué bien! Pero le hago otra pregunta. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué quiere aprender? ¿Para qué? Responda usted en su corazón. ¿Qué le motiva a estudiar? ¿Qué le motiva a estar aquí clase tras clase? Si son motivos de principios de fe, le animo. Pero si son otros motivos personales, tenga mucho cuidado, porque muchas veces el estudio te puede formar para mal, les va a hacer daño. Pero si hay principios correctos, esto va a ser para tu bien y tu provecho. No te desanimes, sigue adelante. Recuerda que esto es un estudio bíblico. Tú te estás viniendo a capacitar. Muy bien. Por eso a veces vamos a ser exigentes. Recuerda que tenemos un examen pendiente en cuanto a la introducción de los evangelios y introducción de Mateo. Va a haber examen. Muy bien. Que Dios bendiga, amados hermanos. Nos pedimos del Facebook. Pueden prender sus micrófonos, hermanos, del Zoom. Despidámonos del Facebook. Dios los bendiga. Los esperamos en la siguiente clase. Bendiciones, siervo, muchas gracias.